Hay muchas personas que me hacen la pregunta, ¿por qué si estoy en Cristo tengo pensamientos blasfemos contra Dios? ¿Por qué tengo pensamientos demoníacos, visiones demoníacas que blasfeman al Espíritu Santo, a la Biblia, a las cosas de santidad? ¿Cómo es posible que estos pensamientos solamente atacan a lo que es santo, a lo que es limpio, a lo que tenga que ver con Dios? Quiero que entiendan que los pensamientos demoníacos con los que están lidiando o forcejeando son la revelación de la categoría de demonio en la que entraron en un contrato legal en el ámbito espiritual. Si tienes pensamientos blasfemos, donde el nombre de Jesucristo es blasfemado, donde la santidad es blasfemada, posiblemente tú has estado consumiendo contenido que blasfema el nombre de Cristo. Por ejemplo, las películas americanas de Hollywood usan el nombre de Jesucristo como una mala palabra. Usan la palabra santa como una mala palabra. Y siguen la palabra santa con una mala palabra. Usan el nombre de Dios para maldecir. El nombre de Jesucristo para maldecir. Escúchame bien cómo funcionan las cosas en el ámbito espiritual. En el mundo legal, cuando una persona comete un crimen, si otra persona conocía del crimen y sabía de lo que había tomado lugar y no lo reportó y lo encubrió, esa persona es considerada como un cómplice y esa persona también va a ir a la cárcel. Tanto el que cometió el crimen como el que encubrió el crimen son culpables del homicidio, del robo, y los dos van a enfrentar su propio tiempo de prisión. ¿Por qué? Porque el saber, el estar en... Si tú sabes que algo malo está tomando lugar y tú callas, tú estás en acuerdo con lo que está tomando lugar y eres culpable al ser encontrada la realidad. Si tú vas a las películas, si tú vas al teatro, al cine, si tú vas al cine y eres un cristiano, ¿verdad? Y estás viendo una película y de repente maldicen en el nombre de Jesucristo. Si tú te quedas en ese cinema, aún después de haber escuchado los sentimientos que están reflejando en contra de tu Dios, tú estás en acuerdo con lo que está siendo dicho. Quiero que entiendan algo. Tú no puedes decirle a Dios, ay Padre, yo no estoy en acuerdo con eso que están diciendo, y continúas viendo la película. No. Cuando tú no estás de acuerdo con algo, tú te remueves completamente de ese algo. ¿Verdad? Si estás teniendo pensamientos blasfemos, la realidad es que tú entraste en acuerdo con un espíritu de blasfemia. Si tú ves películas, si escuchas canciones, o tú te expresas de una forma callejera con el nombre de Cristo, y tú sacas el nombre de Cristo en vano, la Biblia condena, no usarás el nombre de tu Dios en vano. Tú estás entrando en acuerdo con un espíritu de ¿qué? De blasfemia. Yo estaba en casa de mis amigos viendo una película y de repente me di cuenta que repetían un dicho muy a menudo. Decían santa y después decían una mala palabra. Decían que esa perversión era santa. Y me acordé, en ese momento el Espíritu Santo me hizo pensar en algo muy importante, que hay uno solo que es santo. ¿Cómo entonces le van a atribuir a esos fecales la palabra santa? Eso no es santo, es una suciedad. Es como la gente que dice en inglés, santa vaca. Como una vaca no es santa, esa expresión la inventaron los hindúes y hay americanos que hasta este día, cristianos, usan esa expresión. Santo es uno solo, es Dios. Y cuando yo me di cuenta de eso, porque generalmente si una película dice el nombre de Cristo en una mala palabra, ya yo no la voy a ver. Pero yo siempre hacía excepciones, ¿no? Bueno, si no dicen el nombre de Cristo. Pero decían santo y decían una mala palabra después. Y ese mismo domingo, porque fue un domingo después de ir a la iglesia, yo había ministrado y declarado que solo Dios es santo. Y aquí estaba viendo esta película y cuando de repente me di cuenta, porque al principio no me cayó el 20 hasta que me cayó el 20 y dije, espérate. Y fue, gracias a Dios, al comienzo de la película. Que me di cuenta, espérate, cada 5 minutos dicen que esta mala palabra es santa. Y es una perversión lo que están diciendo. Y dije, nada, llévenme para la casa, yo no quiero ver esta película, están blasfemando contra Dios. Y como no querían que me fuera, cambiaron la película. ¿Por qué? Mira, escúchame bien.
aunque yo no esté diciendo la mala palabra, si yo estoy sentada disfrutando esta película que abiertamente expresa sus sentimientos hacia la santidad y hacia mi Dios y no son buenos, estoy en acuerdo. Quiero que entiendan que a Dios no le importa que tú no estés físicamente tomando parte del acto. Si tú no te remueves de la atmósfera, tú eres culpable como los que lo están haciendo. ¿Tú te imaginas que tú vayas a una fiesta y de repente te enteres que alrededor hay orgías, están traficando gente, están haciendo horrores, en un cuarto están torturando gente, y te digan tus amigos, no, mira, quédate, tú no tienes que hacer lo que estamos haciendo, solo quédate? Si tú tienes sentido común y eres una persona que está en contra de esas cosas, tú no te vas a quedar ahí, y no solamente te vas a ir, tú vas a llamar a la policía. Tú no puedes decir que estás en contra de algo y no te remueves de la situación. Entonces no estás en contra. Tú no puedes mantenerte en una atmósfera de maldad y decir que no, que tú estás en contra de la maldad. Los demonios son legalistas. Escuchen bien, la serpiente no pudo herir a Adán y a Eva sin primero agarrar legalidad. ¿Y cómo fue? Él los tentó y los manipuló a que ellos usaran su libertad de albedrío para entonces darle acceso a Lucifer, porque el diablo no podía tocar a Adán y a Eva, él no tenía poder sobre ellos. El poder que Lucifer tuvo para hacerles daño, se lo entregó a Adán y Eva, al ellos prestarle atención. Los demonios no pueden hacer nada sin primero entrar en un contrato con un ser humano. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, no porque él es un Dios, sino porque la raza humana lo ha atribuido como su Dios. La gente dice, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, quiero que entiendan que todos los seres humanos pecamos, ¿verdad? Pero hay gentes que viven en pecado. El cristiano no vive en pecado, el cristiano vive en arrepentimiento, se arrepiente cuando comete un error. Pero el inconverso vive en pecado y no se arrepiente. El pecado es una puerta que le abre acceso al enemigo para que él entre. ¿Recuerdan en la Biblia? El rey David ya estaba en el trono, ya era rey de Israel por fin, después de tantos años de huir del rey Saúl. Ya era rey sobre todo Israel. Y de repente pasaron 3 años de sequía sobre la nación de Israel. No llovía y estaba todo seco. Y el rey David se preguntó, ¿por qué está pasando esto? Y entonces él fue y él oró a Jehová. Y Jehová le reveló que la razón por la cual no había llovido por 3 años en la tierra era por el pecado que cometió el rey Saúl, el rey que fue rey antes de David, cuando mató a los gabaonitas. Oye, escúchame bien, los gabaonitas eran una nación que trucó a Israel a que entraran en pacto con ellos para que Israel nunca los matara, porque la nación de Israel, como Dios peleaba por ellos, la gente les tenía miedo. Y los gabaonitas decidieron entrar en un acuerdo con Israel, hacerlos jurar por Jehová, los engañaron para que Israel jurara que nunca les iba a hacer daño. Y como juraron por Jehová, no podían hacerles daño, o Jehová los maldeciría. ¿Qué fue lo que pasó? Años después, el rey Saúl casi exterminó a los gabaonitas. El rey Saúl mató a mucha gente de los gabaonitas, gente que tenían un pacto de juramento con Israel, que Israel juró nunca les iban a hacer daño. Ese pecado maldijo la tierra por 3 años. ¿Por qué es que cuando tú vas a una casa donde nunca han escuchado sobre casas embrujadas? Casas embrujadas, no hay fantasmas, son demonios, pero nunca han ido a una casa donde hubieron violaciones, asesinatos, y cuando tú vas a esa casa hay mucha actividad paranormal. Si tú vas a los hospitales, a las prisiones, lugares donde horrores han tomado lugar, siempre hay actividad paranormal. ¿Por qué? Porque donde hay pecado hay maldición. Los demonios marcan el lugar donde alguna atrocidad tomó lugar. El pecado deja una marca atrás, el pecado deja huellas,
Pero no son simplemente huellas, son portales espirituales que dejan que los enemigos, los demonios, entren y maldigan a ese lugar. Por eso cuando tú compras una casa nueva, si algo extraño tomó lugar ahí, algún pecado tomó lugar ahí, vas a tener guerra espiritual y va a haber actividad paranormal. Porque así funciona, el pecado no es cualquier cosa. Por eso en el Viejo Testamento, cuando alguien pecaba, Dios mandaba que los excluyeran del campamento, que los sacaran del campamento. Porque el pecado no solamente lastima al que cometa el pecado, es como gangrena, es como el polonium, que eso es lo que viene de lo radioactivo, ¿verdad? Una bomba que tú detones, una bomba atómica, lo atómico no se queda en el lugar, se expande. E incluso años y años después de que una bomba atómica es detonada, queda el efecto de la radioactividad en la Tierra. En Chernóbil, Rusia, hubo un derrame de una planta atómica y hasta este día ese lugar es tóxico. No hay insectos. Los animales ahora pueden vivir ahí, pero no hay insectos porque la tierra está infectada por la radioactividad. El pecado es igual. Cuando un ser humano peca con conciencia, no me refiero a que tú accidentalmente dijiste una mala palabra. Cuando tú voluntariamente tienes la opción de no hacer algo malo y tú lo haces, entiende que tú estás en acuerdo con un demonio. Porque los seres humanos no pecamos solos. Pecamos porque tenemos una concupiscencia. Pero esa concupiscencia es explotada por los demonios. Quiero que entiendan algo. Tanto usted y yo como Jesucristo fuimos tentados. Pero Jesucristo, como Él es Dios, no pecó. Dice la palabra que en todas las cosas fue tentado como nosotros, mas Él no pecó. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tenía concupiscencia, porque Él es Dios en carne. Él no pecó, pero usted y yo tenemos una concupiscencia. Y el enemigo le ofrecía tentaciones a Cristo como nos la ofrece a nosotros. Pero nosotros no somos como Cristo. Tenemos una concupiscencia y si no andamos encaminados por la persona del Espíritu Santo, esa concupiscencia es explotada por demonios. Por eso por eso Satanás le ofrecía tentaciones a Jesús, porque lo veía en un estado carnal, lo veía en un cuerpo físico y el diablo sabía, bueno, los humanos en un cuerpo físico pueden ser tentados y pueden caer. Pero lo que él no entendía es que Cristo es Dios en carne, su deidad, su pureza no cambió simplemente porque él estaba en un cuerpo de carne, él siguió siendo Dios y por eso no pecó. Pero usted y yo sí tenemos una concupiscencia que puede ser y es explotada por el enemigo. Los demonios no pueden obrar en el planeta Tierra. Sí, escúchenme bien, la Tierra nos fue otorgada a nosotros. La jurisdicción fue dada a Adán y a Eva sobre el planeta Tierra. Si la serpiente quería hacer algo en la Tierra, tenía que primero entrar en acuerdo con aquellos que fueron puestos sobre la tierra. Adán y Eva fueron dados el dominio sobre el planeta Tierra. Todo ser inteligente que Dios crea le da autoridad y propósito. Adán y Eva tenían autoridad y tenían propósito. El diablo no tenía ninguna autoridad hasta que Adán y Eva se la dieron a él al acceder a la tentación que él le ofreció. Si usted tiene pensamientos sexuales perversos, demoníacos, incontrolables, usted sabe que no es usted. Usted sabe que usted no está ahí voluntariamente pensando esas cosas. Más bien estás batallando en contra de esos pensamientos. Es porque en algún punto le diste legalidad a un demonio de inmoralidad sexual. Ya sea que tuviste sexo antes del matrimonio, o viste pornografía, o lo que sea que hiciste que constituye a una inmoralidad sexual. Ahora, hay ciertos casos donde esto te está pasando no por lo que tú hiciste, sino por lo que alguien te hizo. Hay personas que han sido abusadas sexualmente y desafortunadamente a través de ese abuso, como es un pecado, porque el abuso sexual es un pecado, ese pecado no solamente maldijo
al que cometió esa intrusión, esa violación, sino al que fue violado también. Y por eso hay muchos niños que tienen ahora disforia sexual porque fueron violados. El pecado de alguien más los maldijo a ellos también. Lo hermoso es que Cristo vino a hacer a los cautivos libres, y aún una persona que ha sido abusada y que está teniendo traumas y secuelas de algo que fue un pecado que fue cometido contra ellos, puede ser sanada y restaurada mediante la persona del Espíritu Santo. Sigo enfatizando que el Espíritu Santo es una persona. Él no es una energía, Él es alguien con quien tú puedes hablar y en quien tú puedes contar para ser libre. Él es el regalo de Cristo que Dios nos dio, la tercera persona de la Trinidad. El otro consolador, dijo Cristo. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, Él habla, Él escucha, Él tiene poder, Él es Dios. Él puede sanar y restaurar a cualquier persona que rinda su vida al Señor. Pero escúchame bien, los pensamientos con los que el enemigo te está abusando son la evidencia de un contrato legal que tú puedes romper. La palabra de Dios dice que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tenemos autoridad. Tenemos autoridad. El problema es que la mayoría de los cristianos no ejercitan la autoridad que Dios les ha dado, porque creen que al venir a Cristo todas las cadenas se rompen. No, mi amor. Al venir a Cristo hay salvación y hay perdón. Pero ahora tú tienes una autoridad que has recibido, que si tú no la ejercitas, nada va a cambiar. La palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en la lengua. La palabra de Dios dice que si tú atares algo aquí en el primer cielo, será atado en el tercer cielo. Cuando yo digo un demonio, te ato en el nombre de Jesús. Ese demonio es atado en el primero, en el segundo y en el tercer cielo, dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que podemos declarar una cosa y que se hará. La palabra dice que los redimidos de Dios lo digan. La palabra de Dios dice que somos cabeza y no cola, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Escúchame eso. En el Espíritu, un cristiano está sentado con Cristo allá arriba, al lado del Padre. Tenemos autoridad. Ahora imagínate que tú seas un policía y tienes autoridad, tienes la pistola, tienes la insignia, pero no usas tu autoridad. Tú estás sentado en una silla 24/7 y nunca confrontas a ningún ladrón, nunca confrontas a ninguna persona. Hay crímenes tomando lugar enfrente de ti, pero tú no haces nada. Así son los cristianos que tienen autoridad en Cristo y no la usan. El demonio los bofetea con ansiedad, con depresión, sus matrimonios se les desboronan, pero porque no creen que las cosas son espirituales y que no todo es espiritual, no batalla. Escúchenme bien, los cristianos somos espirituales, ya no somos carnales, ya no vemos las cosas desde una perspectiva carnal. Pero hay muchos cristianos almáticos que no ven las cosas desde lo espiritual, y porque no son espirituales, viven atados. Dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. No se trata de que tu fe sea muy chiquita. Cristo dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a esta montaña, salte del medio y se va a salir del medio. No se trata del tamaño de tu fe. Se trata en quién está tu fe. Y la revelación que te es revelada por el Espíritu Santo, porque la porción de tu fe también va a definir la porción de revelación que Dios te va a dar. Y quiero que sepas que Dios puede expander tu fe. Dios puede añadirle a tu fe. La palabra dice que Dios es el autor y el completador de nuestra fe. Y créame, cuando les digo que Dios quiere profundizarnos en la fe, Él quiere darnos revelaciones profundas. La Biblia dice que a Dios le place, es placer a Dios, revelarnos sus misterios. Dios no quiere que sus hijos sean ignorantes de las cosas espirituales. Pero la realidad es que la mayoría de los cristianos son carnales, no espirituales, almáticos, sentimentales y emocionales. Y ese es el problema. Se llevan por emoción y no por la realidad.
Y por eso cuando viene la primera batalla o la primera guerra, abandonan la fe, porque son almáticos. Escúcheme bien, cuando uno viene a Cristo y recibe a Jesús como Señor y Salvador, ese es el principio, no el final. Se supone que tú decidas, ahora que sabes que Dios es real, decidas buscarlo a Él. La palabra dice, toca la puerta y os será abierta. Busca y encontrarás. Dios nos está diciendo que ahora que nos ha revelado su verdad, que nos profundicemos en ella, que deseemos enterarnos de lo que más hay. Señor, ¿qué más hay? Escúchame, si Moisés pudo tener una relación tan cerca con Dios antes de la resurrección de Cristo, antes que la sangre de Cristo fuera derramada para traernos de regreso al Padre, usted y yo, ahora que Cristo pagó en la cruz, podemos tener esa relación con Dios también. Como Enoc. Tú tienes un poder, no un poder, el poder de Cristo en ti. Si escuchen, ¿han leído el libro de Esther en la Biblia? En la Biblia, Naamán, creo que su nombre era Naamán, él era un hombre malo. Con la autoridad del rey y el sello del rey, él pudo decretar una ley que casi destruye a los judíos. Pero Mardoqueo, que era el tío de Esther, luego recibió la misma autoridad del rey. El rey ahorcó a Naamán cuando se enteró que Naamán estaba tramando matar a la nación de los hebreos. Y su esposa, Esther, era una judía, una hebrea. Mardoqueo recibió la autoridad del rey y el sello del rey. Y él decretó algo y fue hecho. Y de ahí salió Yom Kippur. El día que los judíos iban a ser destruidos, fue el día que los judíos destruyeron sus enemigos. ¿Por qué? Porque vino Mardoqueo y con la autoridad del rey y el sello del rey, ejercitó esa autoridad y decretó algo y tomó lugar. Los cristianos sí pueden declarar y decretar. Tenemos la autoridad del rey en Cristo y el sello que es el Espíritu Santo. Cristo nos entregó la autoridad, pero hay que ejercitarla. Si tú tienes pensamientos demoníacos y ya tú no estás en pecado como antes, quiero que entiendan algo. Si tú tuviste un periodo en tu vida cuando no caminabas con Dios, tú estabas en el pecado. La palabra dice, cuando todavía estabas en el mundo, eras de vuestro padre el diablo. Quiere decir que esos años que viviste fuera de la voluntad de Dios, esos años cuando viviste en pecado y no te habías arrepentido, eras del diablo. Tu padre era el diablo. Tu vida estaba en pecado. El pecado estuvo obrando con demonios. Tú no estás solo. Sí tienes concupiscencia, pero tu concupiscencia es ejercitada. Todos esos años que tú viviste en pecado, tú estabas haciendo contratos legales con demonios. Yo me acuerdo, en el 2021, hace unos pocos años atrás, 2 años y medio atrás, todas las noches entraba a mi cuarto demonios. Me sacaban del cuerpo, me abusaban. No me abusaban, pero me tocaban y una vez hasta alguien me trató de ahorcar fuera del cuerpo. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué me está pasando? Porque yo sé que no estoy viviendo en pecado. ¿Por qué estos demonios vienen y me tocan y esto y lo otro? Y yo no estoy viviendo en pecado de inmoralidad sexual. Yo no veo pornografía, yo no estoy haciendo nada. ¿Qué es esto? Y me dice Dios, arrepiéntete de aquello y aquello, cosas que hice en mi juventud y cuando estaba en rebeldía. Y renuncia a esas cosas en el nombre de Jesús. Me decía el Espíritu Santo, declara esto. Y yo tenía que decir, renuncio al pecado de la pornografía en el nombre de Jesús y rompo todo contrato entre yo y todo espíritu de inmoralidad sexual en el nombre de Jesús. Porque cuando era adolescente vi pornografía. ¿Qué es eso? Inmoralidad sexual. Y por ahí entró un acuerdo entre yo y ese demonio. Y esos demonios, ya yo estaba en Cristo, ya yo estaba viviendo en santidad. Yo no estaba viviendo en pecado. Pero tenían legalidad para entrar a mi cuarto. Ellos sabían que yo le pertenecía a Dios, pero ellos sabían también que tenían una legalidad. Tú puedes estar salvo
Y cuando venga el rapto o cuando te mueras, irte con Dios, pero mientras estés en vida, estar en sufrimiento por legalidades que le has dado al enemigo. Por eso, ahora que estás en Cristo, tú tienes que ejercitar la autoridad y empezar a renunciar a esas cosas. Presta atención a los pensamientos demoníacos. La categoría de pensamientos te revela la categoría de demonio junto con quien entraste en un acuerdo legal. ¿Tienes pensamientos blasfemos? Entraste en acuerdo con un espíritu de blasfemia. ¿Qué tienes que hacer? Me arrepiento de haber blasfemado contra Dios en el nombre de Jesús. Renuncio a la blasfemia en el nombre de Jesús y rompo todo pacto, todo acuerdo entre yo y todo espíritu de blasfemia en el nombre de Jesús. Me divorcio de todo espíritu de blasfemia en el nombre de Jesús. Usen esas palabras, ejerciten su poder en Cristo. También hay ciertas cosas que toman lugar en tu vida como maldiciones ancestrales. Hay maldiciones generacionales. Hay ciertas cosas en tu familia que tú crees que es normal. Bueno, mi abuela fue así, mi tatarabuela fue así, mi mamá fue así, yo soy así. No. Usted es así por una maldición generacional. Tú no sabes el tipo de estilo de vida que tus ancestros vivieron. Y la palabra dice que tanto la bendición de venir a Cristo como la maldición de estar fuera de Él se pasan a la cuarta generación. Y si nadie viene a Cristo entre las generaciones, esa maldición se perpetúa y se pasa a la próxima generación. Tienes que renunciar al pecado en el nombre de Jesús. Antes, cuando te iban a bautizar, hacían que la gente renunciara a Satanás. Y la gente comenzaba a manifestarse. ¿Por qué? Porque al renunciar a Satanás, están renunciando a los contratos legales que hicieron. Yo me acuerdo, estando en mi cama, orando, y de repente el Espíritu Santo me dio una orden muy específica y clara. Renuncia a esto y esto y esto en el nombre de Jesús. Renuncia a todos los pecados que has cometido con tus manos, con tus pies, con tus ojos, con tus oídos, con tu boca, en el nombre de Jesús. Y me llevó en una lista de renunciamientos. El Espíritu Santo no fue que una persona vino y me dijo, Liane, renuncia, no. El mismo Dios me dijo, renuncia, rompe. Porque en Cristo yo tengo ese poder. Un ser humano fuera de la voluntad de Dios, un ser humano que no está sometido a Dios, no tiene esa autoridad. Ese humano es campo de juego para el enemigo. Pero un cristiano que está en el Señor ahora tiene el poder de romper, desatar, decretar, declarar, renunciar. ¿Por qué dice la palabra? Que los redimidos de Dios lo digan. Que digan, que declaren la Biblia, que declaren vida y no muerte. Que declaren las promesas del Señor. Que declaren, si Dios te dijo que Él va a hacer algo por ti, decláralo. Dice la Biblia que declara las cosas como si fueran, aun cuando no son. Cuando yo me pongo a orarle al Señor, yo le digo gracias en antemano. No he visto la manifestación de la respuesta todavía, pero yo sé a quién le pedí y yo sé que puedo expectar una respuesta. Yo sé que dice la Biblia que si yo le pido al Padre algo en el nombre de su Hijo Jesús, me será dado. Siempre sometiendo todo lo que le pido a Dios a la voluntad de Dios. Yo le digo, Padre, al final siempre, hágase tu voluntad. Y si es la voluntad de Dios, siempre me es dado lo que yo le pido. Y me he dado cuenta que al caminar con el Señor, mis deseos son verdaderamente la manifestación de los deseos del Espíritu Santo. Y por lo cual, cada vez que oro, Dios me da algo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sustituye mis deseos con los de Él. Y yo comienzo a desear lo que Dios desea. Y cuando yo le pido algo a Dios, Él me lo da, porque viene del corazón de Dios dármelo. El mismo deseo en mí de pedirle eso a Dios. Yo me acuerdo cuando yo comencé a pedirle a Dios, Padre, santifícame y purifícame. Yo nunca había dicho eso y de repente comencé a orar en las noches y le decía, Padre, santifícame y purifícame. Y Dios comenzó a hacerlo. Y yo comencé a ver la evidencia de la santificación en mi forma de pensar, en mi forma de vivir. Dios comenzó a hacer algo. ¿De dónde salió el deseo de pedirle a Dios santificación y purificación? Del Espíritu Santo.
Por eso dice la Biblia, sé transformado mediante la renovación de vuestra mente. El que renueva tu mente es el Espíritu Santo. Si tienes pensamientos blasfemos, si has estado batallando por años con pensamientos que atacan a Dios, con pensamientos que sabes que son demoníacos, tienes que arrepentirte de esas cosas que hiciste, en el nombre de Jesús siempre, y renunciar a esas cosas y romper el contrato legal entre tú y el demonio de ese pecado en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Digamos que alguien te abusó y que por ese abuso entró el demonio. Vamos a decir que alguien te abusó. Tú tienes que decir, perdono al abusador o a la abusadora en el nombre de Jesús. Los perdono en el nombre de Jesús. Y rompo toda maldición y me suelto, me desato de toda influencia y consecuencia y secuela proveniente del abuso en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición que vino a mi vida a producto de este abuso en el nombre de Jesucristo. Siempre perdona. Lo número 1 es perdonar. Escúcheme bien. Una de las razones por la cual hay muchos cristianos atados es por el rencor. La Biblia dice que los que no perdonan no van a ser perdonados. Y los que no están siendo perdonados, entonces están lidiando constantemente con condenación. Mientras tú te rehusas a perdonar, tú vas a estar bajo una condición de maldición. Y si mueres así, te vas al infierno. Porque para ser salvos tenemos que recibir el perdón de Dios. Tú tienes que perdonar. Escuchen, perdonar no es una emoción, no es un deseo, no es un sentimiento, es obediencia a Dios. El cristiano maduro no es un cristiano emocional. Ya tú no oras ni lees la Biblia porque tienes ganas. Tú entiendes la necesidad de ello y lo haces. Ya tú no oras cuando te está pasando algo malo. Tú oras todos los días. ¿Por qué? Porque tú reconoces tu necesidad de Dios. Los cristianos no somos emocionales. Tú no esperas a que el grupo de alabanza comience a alabar para tú alabar. Tú alabas en la iglesia y fuera de la iglesia. Tú no esperas a que la musiquita esté sentimental suficiente como para tú levantar las manitas arriba y alabar. No, tú alabas a Dios con y sin música, con y sin ganas. Tú reconoces su deidad, tú reconoces su poderío, tú reconoces su benignidad todo el tiempo, estés en la casa de Dios o en tu casa. Eso es un cristiano de verdad, no un cristiano emocional. Los emocionales son ¿qué? Escúcheme bien, cuando el diablo le ofreció, Jesucristo había ayunado por 40 días. Él no había comido nada por 40 días. Él tenía hambre. ¿Y qué vino Satanás y le dijo? Si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si Cristo hubiera sido un ser humano común, un ser humano emocional, se hubiera llevado por el hambre que tenía y hubiera tratado de convertirlas en pan. Pero Cristo no era emocional. Él era racional en el espíritu, obediente. Y le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre. Tenemos que como cristianos dejar de vivir por emoción. Usted no perdona porque le da la gana. Cuando alguien me hace daño, mi primer deseo e instinto no es bendecirlos y orar por ellos. No lo es. Pero porque Dios me manda a perdonar, tengo que perdonar y lo hago. ¿Se siente bien? No. ¿Pero qué? Suelto la ofensa. Si alguien me ofende y quizás ni cuenta se dio, pero yo me ofendí, me arrepiento por ofenderme, los perdono y digo, Padre, ayúdame a perdonar, yo no quiero guardar rencor a esta gente. Ya sea que me ofendieron intencional o no intencionalmente. No importa la intención, yo siempre escojo que obedecer a Dios. Hay días que es más difícil que otros porque hay gente que quiere probar tu paciencia. Pero al final del día, el que está dispuesto, Dios lo ayuda. La palabra de Dios dice en Filipenses 2:13 que Dios produce en ti y en mí tanto el querer como el hacer la voluntad de Dios. Si te falta el deseo de leer la Biblia, dile, Padre, produce en mí el querer como el hacer y ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. Dame el espíritu de obediencia. Dame el espíritu de fe
de justicia, de santidad. Pídele esas cosas a Dios y te las va a dar. Cualquier cosa limpia y santa que tú la pidas a Dios, tú puedes tener la certeza de que Él te la va a dar. Si tú estás orando para que Dios te dé una esposa o un esposo y tú tienes un nombre en la cabeza, quizás Dios no te dé esa gente porque no es la voluntad de Dios que Él te dé esa gente. Pero si tú le pides a Dios, Padre, dame el espíritu de mansedumbre, de honestidad, de santidad, de amor, de paz, tú puedes saber que Él te lo va a dar. Nada bueno que tú le pidas a Dios, Él te lo va a negar. Si tú le pides una buena dádiva a Dios, Dios te la va a dar. Si tú le pides a Dios, Señor, dame el espíritu de perdón, quiero perdonar. Dame el espíritu de amar, quiero amar. Dios te lo va a dar. No tienes que ni rogarle a Dios, Él te lo va a dar. Es su voluntad que tú hagas estas cosas. Y si estás dispuesto a hacer esas cosas y se lo pides a Dios, Él te lo va a dar. Si quieres ser libre de los pensamientos sucios, Dios te va a dar libertad. Si no es que tú estás ahí voluntariamente pensando esas cosas, pero que tú estás en contra de todas esas cosas, Dios te va a hacer libre y Él te va a guiar en cómo hacerlo, pero tú tienes que ejercitar tu autoridad. Y la única forma de enterarte de tu autoridad es leyendo la Biblia. El que no lee la Biblia no se va a enterar de lo que ahora tiene en Cristo. Porque cuando yo leo la Biblia, el Espíritu Santo me revela, mira, Lianel, lo que esta persona hizo, tú lo puedes hacer. Y más porque yo vivo en ti. En los tiempos de antes, en el Viejo Testamento, el Espíritu de Dios no habitaba en todo el mundo. La gente tenía que ir a un profeta, y ese profeta era el portador del Espíritu Santo, y a través de ese profeta la gente podía inquirir de Dios, hablar con Dios. Hoy en día, todo aquel que se arrepiente de sus pecados gracias a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador y declara con fe de que Cristo es el Hijo de Dios, que Él verdaderamente bajó a este mundo, se hizo hombre, vivió como nosotros, murió en la cruz del Calvario y resucitó 3 días después, para que todo aquel que en Él cree no muera más, tenga vida eterna. Esa persona ahora tiene el Espíritu Santo. Y quiero que sepan que el que nos guió a creer fue el Espíritu Santo. El que nos provocó a fe es el Espíritu Santo. Y el que viene a vivir perpetuamente en nosotros cuando aceptamos lo que Él nos revela es el Espíritu Santo. El Espíritu, escuchen bien, la persona del Espíritu Santo es directamente responsable por tu fe. Si tú crees en Jesús, el Espíritu Santo habita en ti. Cuando tú comenzaste a creer y a preguntar y a ir a la iglesia, fue porque el Espíritu Santo obró en ti. Una persona me preguntó algo. Lianel, cuando yo estaba en el mundo, yo era un inconverso, yo era un ateo, maldije a Dios. Ahora que estoy en Cristo y me he arrepentido y soy salvo, ahora temo a Dios porque creo que cometí el pecado imperdonable. Quiero que entiendan algo porque hoy me lo han preguntado más de 3 veces sobre el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es cuando tú, a sabiendas, con conocimiento, atribuyes algo que tú 100% sabes que proviene del Espíritu Santo a ser del diablo. Quiero que entiendan, si un ateo habla mal contra Dios, es un ateo. Si un inconverso habla mal contra Dios, es un inconverso. Ellos no saben lo que hacen. Cristo dijo, de los que lo crucificaron, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. La Biblia dice que si hubieran reconocido quién estaba enfrente de ellos, no lo hubieran crucificado. Eran ignorantes y Cristo mismo declaró, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El pecado imperdonable no se hace con ignorancia. El pecado es imperdonable porque la persona sabe que algo es la movida del Espíritu Santo y se la atribuye al diablo por cualquier razón que yo no entiendo. Cristo sacaba demonios en una sinagoga y los fariseos dijeron, Él saca demonios por el poder de Belcebú. Y dijo Cristo, oye, si yo saco demonios por el poder de Belcebú, entonces, ¿en el nombre de quién sacan demonios los de ustedes, sus hijos? No solamente estaba Cristo diciendo que era malo lo que habían dicho, sino que ellos sabían que era malo, porque ellos practicaban la liberación. La liberación es solamente posible porque la persona del Espíritu Santo está obrando. Si un hombre o mujer saca demonios de alguien
de verdad es porque tiene el Espíritu Santo. Solamente es posible sacar Por eso los que practican brujería y santiguan a la gente no están sacándote ningún demonio. Más bien te ponen más demonios para que esos demonios se callen. Tú terminas, los que van a la bruja o al brujo para ser libre de demonios, están fastidiándose más todavía. Porque ya tú tenías 50 demonios, ahora que fuiste a la bruja para que te santigüe, terminas con 100 más. El único que liberta a un humano de actividad demoníaca es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y solamente, escucha, si un demonio te es sacado, si tú vas a un cristiano para que te haga liberación, porque un cristiano tiene al Espíritu Santo, un cristiano de verdad. Si tú vas a un hombre o una mujer de Dios para que te haga liberación, pero tú no has decidido dejar de vivir en pecado y entregarte a Cristo, los demonios, dice Cristo, que van a volver, y van a volver con demonios peores que sí mismos. 7 demonios peores. Si tú tenías un solo demonio y tú viniste a la iglesia para que Dios te haga libre y te hacen una liberación y ya te sacan el demonio, ¿verdad? Pero tú no te arrepientes de tus pecados, por lo cual no eres llenado de la persona del Espíritu Santo. Ese demonio que te sacaron va a regresar a ti, pero va a venir con 7 demonios peores que sí mismo. Y el nuevo estado tuyo va a ser peor que el de antes. Por eso cuando uno recibe liberación tiene que ser llenado del Espíritu Santo. La liberación es más que la simple removisión o la simple removida. O como se diga en español, yo hablo más inglés que español. La liberación es más que simplemente sacarte una entidad de adentro de ti. La liberación es un estilo de vida. No digo que la vida entera te la vas a pasar que te saquen demonios 24. No. Ya cuando tú eres libre en Cristo del demonio, tú eres libre en Cristo. Pero después de que los demonios son sacados, hay un proceso de santificación, purificación, restauración. Y eso solamente ocurre teniendo una relación con el Espíritu Santo. Tú tienes que tener un estilo de vida de sometimiento al Espíritu Santo. El remover al demonio es la primera parte y el comienzo de tu liberación. Dice Cristo en la Biblia que para tomar una casa primero tienes que atar al hombre fuerte. Tu cuerpo es la casa. Para hacerte libre hay que atar primero lo que te está cautivando, que es un demonio. Entonces cuando vienes a Cristo y se ata el demonio dentro de ti y el demonio es removido, ahora comienza el proceso de la santificación y restauración. Piensa en el demonio, yo siempre hago este ejemplo, piensa en el demonio como un ladrón que ha estado viviendo en tu casa. Tú no sabías que tenías ladrones en tu casa, que tenías gente viviendo en el ático de tu casa. Pero viene Cristo y te revela con su luz que hay gente en tu casa que no están bienvenidas, que te están fastidiando la vida. ¿Qué viene? ¿Qué ocurre? El Espíritu Santo viene, Él arresta a los demonios, ¿verdad? Porque tú primero tienes que renunciarlos. Tú estás diciendo, ya no los quiero, rompo mis contratos con ustedes, Jehová es mi Dios, Cristo es mi Señor y Salvador, su Espíritu Santo es mi consolador, no quiero más nadie que a Dios. Esos demonios son sacados, pero la casa todavía está desborotada. Después que un ladrón es arrestado, tú tienes que volver a la casa y ahora limpiar el reguero que dejó atrás. Y eso solamente lo hace Dios. El Espíritu Santo no solamente remueve los demonios, Él va a quedarse contigo si tú te entregas a Él. Ese es el problema. Hay mucha gente que recibe liberación de las entidades demoníacas, pero no reciben al Espíritu Santo. Y como la casa está vacía, el único que puede limpiarla y mantenerla limpia no está presente, y por lo cual los demonios regresan y con más demonios. La liberación es un estilo de vida. Todos los días el Espíritu Santo está obrando en mí. Los demonios que habían ya no son. Pero quedan las secuelas, ¿verdad? Quedan las heridas. Y al pasar tiempo con el Señor, Dios me sana, Dios me restaura. Los patrones tóxicos que aprendí de los demonios, Él me los va removiendo. Y la naturaleza de ellos comienza a ser destruida. Dios la destruye completamente y me pone la naturaleza del Espíritu Santo. Y así es la vida del cristiano.
Todos los días cuando tú y yo oramos y buscamos a Dios, somos sanados, restaurados de la suciedad que encontramos en el mundo todos los días. Por eso hay que vivir en oración. Orar es mantener la puerta abierta para que Dios obre. Si tú mantienes la puerta abierta, Dios siempre está obrando. Porque Dios no viola tu libertad de albedrío. Él quiere que busques a Él, porque eso quiere decir que quieres que Dios obre, por lo cual Él va a obrar. Todos los días estamos siendo expuestos a perversión, a maldad, a pecado, ¿verdad? Cosas que afligen nuestra alma y espíritu. Pero al venir al cuarto, al sentarse a orar con Dios, todo aquello que el día nos hizo, si nos dimos cuenta o no, no importa. Todo aquello que el día nos hizo, Dios lo comienza a limpiar. La oración restaura. Quiero que entiendan algo. Yo estaba repleta de demonios por la cantidad de acceso legal que le di al enemigo en pecado. Nadie vino y me impuso mano y dijo, salte de Lianet en el nombre de Jesús. Nadie vino a hacerme liberación. Ningún profeta, nadie vino. Yo estaba orando sola. Sí, había gente orando por mí, pero entiendan que yo estaba a solas orando y buscando a Dios en mi cuarto. Dios me revelaba mi estado espiritual y yo me ponía a orar y ayúdame, Padre. Y el Señor me ayudaba. Y fue con la persona del Espíritu Santo. Yo me acuerdo en las noches yo leía la Biblia y todavía me gusta leerla en la noche. Y me acuerdo que mientras leía la Biblia, el Espíritu Santo me detenía y me decía, me ponía una visión de la cara de alguien a quien yo le guardaba rencor y me decía, perdona a esta persona, bendice a esta persona, ora por esta persona. Y yo, como él me hablaba tan claro, no lo resistía, yo le hacía caso y yo perdonaba a la persona. Y cada vez que yo obedecía a la persona del Espíritu Santo, ¡pum! Libertades, ¡pum! Restauración, ¡pum! Sanidades. Y aún en mis sueños el Espíritu de Dios me revelaba las liberaciones y las categorías de demonios de las que yo estaba siendo libre. Mediante la obediencia que yo ejercitaba o expresaba cuando Él me decía que yo hiciera algo. Las categorías de pensamientos que estás teniendo son una revelación de lo que todavía tienes que romper. Si tienes pensamientos suicida, entraste en acuerdo posiblemente con un espíritu de muerte, pasaste por algo difícil y el enemigo te ofreció la idea de morir y tú la tomaste. Quizás no te trataste de suicidar, pero empezaste a imaginarte tú muriéndote. Entraste en acuerdo, tienes que romperlo. Las palabras que tú has dicho te pueden condenar también. Tú tienes que decir, rompo toda maldición que yo haya declarado sobre mi vida en el nombre de Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que en la abundancia de palabras se habita el pecado. Como yo soy muy habladora y a veces hablo estupideces, al final del día yo digo, rompo toda maldición que yo haya declarado en el nombre de Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados, conocidos y desconocidos, en el nombre de Jesús. Porque al final del día uno peca y ni sabe que está pecando. Por eso hay que vivir un estilo de vida de arrepentimiento, que es más que simplemente decir que te arrepientes. Es que tú con conciencia estás viviendo de una forma donde siempre estás tratando de hacer la voluntad de Dios. Si vas a cometer errores, si a veces vas a decir algo incorrecto, pero con conciencia siempre estás viviendo para hacer la voluntad de Dios. Y el que está tratando, Dios le da la fuerza para hacerlo. Si tú ves películas violentas, no te sorprendas que tienes pensamientos violentos. Si tienes pensamientos blasfemos, no te sorprendas si tú estás viendo películas que maldicen al nombre de Jesús y usan la santidad como una mala palabra y que hay iniquidad. Si tú estás teniendo pensamientos perversos, no te sorprendas si tú estás viendo películas que tienen escenas perversas. Escúchame bien, y esto hay muchos cristianos que no les va a gustar, como a mí no me gustó cuando el Espíritu Santo me lo mostró porque es inconveniente para la carne. Pero si una película, por muy buena que sea, está promoviendo alguna agenda perversa, aunque tú digas que no estás en acuerdo con esa agenda, si te quedas a verla estás pecando.
Yo me acuerdo viendo una película que se llama Percy Jackson. Percy Jackson es el hijo de Poseidón. Poseidón es un dios pagano, ficticio, es un demonio, adorado por los griegos, ¿verdad? De la mitología griega. Y empecé a ver la película y yo sentía que el Espíritu Santo estaba disgustado, que a él no le gustaba. Y yo traté de resistir un poco porque es una película. Pero llegó al punto donde estaba él tan disgustado que tuve que dejar de verla. Y él me dijo, Lianet, hay un solo Dios y la palabra dice que soy celoso y tú dices que tú solamente me alabas a mí, pero estás aquí viendo una película que glorifica a Poseidón y no a mí. Poseidón, que es un dios pagano falso, no a mí. Los cristianos, escúcheme bien, si tú quieres ser libre vas a tener que dejar de decir que no todo es espiritual, porque somos espirituales, porque nuestro Dios es espiritual. Porque de lo que no se ve, lo que ve fue creado. Lo que se ve fue creado. El cristiano que diga que no todo es espiritual es un cristiano carnal. Que la película es... Ok, están adorando a Poseidón, pero es una película. Ok, pero Dios dice que es un Dios celoso. ¿Por qué rayos voy a sentarme a ver una película que glorifica a Poseidón? Ok, yo no digo malas palabras en el nombre de Cristo, pero estoy viendo una película que maldice el nombre de Jesús. La película ya me explicó, los creadores de la película ya me dijeron sus sentimientos hacia mi Dios. Al poner esa línea con esa mala palabra contra Dios en la película. ¿Por qué voy a verla? Ok, el videojuego tiene santería y brujería. Dios dice que él odia la brujería, que es una abominación. ¿Por qué voy a jugarlo? Yo sé que no nos gusta oír eso. Yo sé que no queremos ver. Nos queremos hacer los ciegos, sordos, mudos, porque no queremos tener que cambiar. Pero Cristo dijo, el que quiera seguirme a mí, debe de ¿qué? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mientras más Dios me revela cosas, más incómodo me es vivir en este mundo porque francamente casi todo es malo. Cuando voy a casa de mis amigos y vamos a ver una película, nos pasamos ratos buscando porque la mayoría de las películas que queremos ver blasfeman a Dios. A mí me encantan las películas de superhéroes, pero la mayoría de ellas si no todas, blasfemian a Dios. Me encantaban los videojuegos, pero yo jugaba MMORPG y jugaba RPG. Y son categorías de juegos donde generalmente hay brujería, hay magia. Me encantaban las series del diario de los vampiros. Pero hay magia. ¿Y qué son los vampiros? Demonios, chupa sangre. Y yo he tenido que cortar muchas cosas en mi vida que me encantaba. El anime japonés me encantaba. Attack on Titan, Ataque de los Titanes, Black Butler. Bueno, Black Butler nada más vi... Escucha eso, Black Butler fue un anime que yo vi. Que nada más vi los primeros episodios. Y cuando el personaje de pelo rojo con los dientes puntiagudos apareció por primera vez e interactuó por primera vez con los personajes primarios, me entraron dos demonios hace años atrás. Y desde ese entonces, por años, tuve pensamientos demoníacos constantemente, hasta que Cristo me hizo libre. Pero Dios fue el que me decía que dejara de ver anime. Yo he tenido que sacrificar. Escúchame, el que verdaderamente camina con Dios va a tener que hacer sacrificios. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque tú comienzas a sacrificar cosas porque ahora tienes revelación. Desde que yo era chiquita me encantaba la música, en general, no solamente la cristiana, la música. Si ponían a Daddy Yankee en el barrio, me gustaba. Si ponían a Wisin y Yandel, también. La música. Y cuando era una adolescente y estaba un poco rebelde, escuchaba música en conversa. Pero un día de repente el Espíritu Santo, no sé ni cómo, fíjate, me abrió los ojos y comencé a darme cuenta de lo demoníaco en la música. Y era tan obvio, tan explícito para mí en el espíritu que yo tuve que dejar de escuchar música en conversa. Y me fue una desilusión tan grande que no escuché música en general por un buen tiempo. Ya yo no escuchaba la música.
Número uno, porque me daba cuenta que la música me podía manipular los sentimientos. Me podía poner triste, 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 o violenta, violenta, violenta. Claro, porque tenía demonios en aquel entonces. Ahora si yo escucho música y es cristiana naturalmente, no me hace nada de eso. Pero por un buen tiempo, cuando entendí que la música es una arma peligrosa, me desilusioné con la música, porque ya yo no la veía como un entretenimiento, ahora yo veía la música como un arma que me puede destruir. A veces yo escuchaba, después que el Espíritu Santo me reveló algo de la música, me daba cuenta que si yo resistía y escuchaba una canción, venían pensamientos suicidas, y me daba miedo y dejaba. Me di cuenta. El Señor me mostraba que los demonios que estaban dentro de mí usaban la música en conversa que yo escuchaba para destruirme. ¿Por qué hay personas que escuchan una canción y se suicidan? O matan a alguien. O hacen algo inapropiado. Por la música, porque es un arma. Y si tú tienes demonios adentro de ti, no tienes dominio propio. El dominio propio es un regalo de parte de Dios. Los demonios no honran tu libertad como Dios la honra. Cuando tú tienes demonios adentro de ti, tú estás a la merced de ellos y ellos no tienen merced. El que respeta tu libertad es el Espíritu Santo, Dios. Los demonios no. Cuando Dios me comenzó a mostrar, óyeme, es algo lindo y escúchame bien, yo sé que molesta que de repente tú veas lo malo en todo, pero es bueno que lo veas. Más malo es no verlo, no tener convicción. Eso significa la ausencia de Dios. ¿Por qué los impíos viven como viven y no se arrepienten? Porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Dios no les ha revelado todavía el error de sus caminos. Por eso la palabra quiere que prediquemos la palabra, para que la gente que está en ignorancia escuche y Dios se mueva a través de nosotros y los comience a tocar y a lidiar. Francamente es incómodo cuando tú comienzas a ver en el espíritu, porque todo está sucio, todo es malo. Es muy difícil encontrar algo que no esté ensuciado por el enemigo. Todo. Ahora que el Espíritu Santo me revela las cosas, escuchen algo, dice la Biblia, estoy muy segura que hay un verso bíblico que dice que al que mucho le es dado, mucho le es requerido, ¿verdad? Al que mucho le es dado, mucho le será requerido. Mientras más conocimiento Dios te da, más vas a tener que darle en cuenta a Dios. ¿Por qué Lucifer está tan condenado al rebelarse contra Dios, pero no Adán y Eva? La raza humana ha pecado contra Dios, ¿verdad? También el diablo, pero ¿por qué es que el diablo está condenado para la eternidad en el lago de fuego y la raza humana puede arrepentirse y entrar en el perdón y dejar de ser pecadores? Porque Lucifer vivió en el tercer cielo, él vio a Dios, él tenía un puesto allá en el cielo, él vio lo que Adán y Eva no vieron, él fue creado con conocimiento que Adán y Eva no tenían. Recuerdan, el conocimiento del bien y del mal estuvo en una fruta en el jardín del Edén. La raza humana no fue creada con ese conocimiento, pero los ángeles sí. Hay un hombre de Dios que tiró una teoría muy interesante y decía que posiblemente Dios tenía el árbol ahí para eventualmente, al tiempo de Dios, revelarle el conocimiento a Adán y a Eva. Porque los ángeles fueron creados ya con ese conocimiento adentro de ellos, pero Adán y Eva no. Pero tenían acceso a un árbol en el jardín. Que sí que posiblemente en algún punto Dios les iba a revelar a su tiempo la verdad de lo que existe y los iba a preparar. Porque es interesante que Él puso el árbol allí. Pero entiendan algo, Lucifer fue creado con ese conocimiento, Adán y Eva no. Ellos fueron tentados. Lucifer no tuvo tentador. Él decidió rebelarse contra Dios y la palabra de Dios dice en Génesis que él literalmente no engañó. Los ángeles no fueron engañados por Lucifer. Tú no puedes ser engañado si sabes la verdad. Manipulado es otra cosa. Pueden torcer la verdad. Escucha, Lucifer fue lanzado del cielo por el Señor, ¿verdad? Junto con la tercera parte de los ángeles. Quiere decir que Lucifer no simplemente tuvo un pensamiento negativo hacia Dios. Él conspiró en contra de Dios
y contrató a la tercera parte de los ángeles en su juego. Y tanto Lucifer como los demás ángeles, la tercera parte de los ángeles, fueron lanzados del cielo. Al que mucho les dado, mucho les requerido. Lucifer no tiene la excusa que Adán y Eva tenían. Él no fue tentado, él decidió vanagloriarse a sí mismo, se llenó de orgullo, quiso ser como el Dios, el Dios viviente, quiso elevarse sobre las estrellas como Dios, y Dios lo sacó de allí. Él tiene que dar cuenta por lo que él supo, y tú y yo tenemos que dar cuenta por lo que sabemos. Si Dios comienza a revelarnos cosas y decidimos hacernos los cabeza dura y rechazar esa revelación, estamos rechazando al Espíritu Santo. ¿No crees que eso tiene consecuencias? Cuando yo estaba viendo la película y el Señor me hizo clarito, clarón, que está mal que estén diciendo la palabra santo y digan una mala palabra después. Yo entendí, es verdad, aunque no digan el nombre de Jesús en una mala palabra. Santo hay uno solo, es Dios. Así que directamente están blasfemando a Dios voluntariamente al decir santo y decir una mala palabra. Y yo tuve que, yo no iba a lidiar con la culpabilidad, no iba a ofender a Dios. Así que yo dije, no, me llevan para la casa y decidieron cambiar la movie. Dios es bueno. Es algo bueno que Él nos revele estas cosas. No es fácil de repente poder ver la maldad en las cosas porque ya uno no puede hacer lo mismo que antes. A la carne no le gusta. A mí no me gustó que tenía que dejar mis series favoritas de películas de terror o de vampiros y de brujas o mi anime favorito de japonés. Me encantaba el anime japonés. ¿Ustedes creen que yo quería dejar de ver anime japonés? ¿Ustedes creen que yo quería dejar de ver mis series favoritas en la televisión? ¿Ustedes verdaderamente creen que yo quería dejar de escuchar música en conversa? No, a mí me encantaba Daddy Yankee. Pero cuando Dios me abrió los ojos, yo tenía una sola opción: hacerle caso a Dios o perderme. Y hoy, Dios es piadoso porque bastante que lo resistí en ciertas cosas, pero al final del día en sus misericordias me dio la fuerza cuando decidí hacerle caso. Llegó el punto donde era tan clara la evidencia que yo no podía hacerme la boba. Me acuerdo una vez, hay un sitio web ilegal que el que va ahí está enfrentando la posibilidad de que el FBI los arreste, ¿viste? Pero hay un sitio web ilegal que se llama 123.movies.com, que es un sitio web donde los hackers piratean películas. Sale una nueva película en el cine, tú la quieres ver sin pagar, tú vas al sitio web y la ves por gratis. Y yo siempre iba ahí, no me importaba. Pero un día, mientras yo estaba buscando qué serie ver, literalmente me habló el Espíritu Santo y me dijo: estás robando, eres una ladrona. Me lo dijo clarito, clarón. Y cuando yo escuché lo que él me dijo, audible, yo no argumenté, yo no busqué en la Biblia donde dice que no puedo ver películas pirateadas, porque la Biblia dice no robarás, y eso ya yo lo sabía. Pero cuando la persona del Espíritu Santo habla, no es que simplemente estás escuchando la verdad porque tú sabes que es la verdad, sino que la misma verdad te está hablando. No es que lo que está siendo dicho es la verdad, es que además de que lo que está siendo dicho es verdad, la verdad te está hablando. La verdad es una persona, es Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios es la verdad. La verdad no es subjetiva, es objetiva. Y la verdad es una persona. Cristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Jesucristo salva. Y el que viene a Cristo es llenado por el Espíritu Santo. Y la razón por la cual venimos a Cristo es por la persona del Espíritu Santo. Por eso bajé un video, creo que fue en inglés, donde dejaba a la gente entender algo muy importante. No ignores a la persona del Espíritu Santo. Porque el concepto de Dios el Padre y el concepto de Dios el Hijo es fácil de recibir porque tenemos concepto de un padre, de hijos. En la sociedad hay muchos padres, hay muchos hijos. Tenemos un precedente. Tenemos concepto de lo que es un padre. No es algo extraño para nosotros. Todos tenemos padres. Pero el concepto del Espíritu Santo
no es tan común porque nosotros no miramos a la gente generalmente como espíritu, sino como persona. Por eso es que a menudo ignoramos a la persona del Espíritu Santo porque nos es más fácil pensar en Jesús, quien tomó carne humana, forma de carne humana, o Dios Padre porque conocemos el concepto de un Padre, y completamente ignoramos al Espíritu Santo, quien es 100% responsable de que usted y yo estemos en la fe. El que nos reveló a Cristo, el que comenzó a traernos convicción de pecado, el que comenzó a tratar con nosotros y nos trajo donde estamos hoy, es el Espíritu Santo. No ignores al Espíritu Santo en la oración. Recuerda, Dios es uno solo, pero es 3 personas en uno. Tú puedes hablar con el Espíritu Santo también. Él habla, él tiene sentimientos, se pone triste, se enoja, hay cosas que él odia y tú lo vas a saber. Si Dios quiere dejarte saber que él odia algo, tú lo vas a sentir con toda fibra de tu ser y no vas a poder resistir. Es imposible. ¿Por qué fue que yo logré cortar de mi vida estas cosas que quiero que entiendan? El anime, las películas de terror, todo eso traía pensamientos demoníacos. ¿Por qué? Porque me entraban demonios. Sí puedes tener demonios que te entran mediante lo que escuchas y ves, no solamente lo que haces. Tú puedes ser culpable de un pecado sin haberlo físicamente cometido por haberlo observado voluntariamente. Yo me acuerdo cuando yo escuchaba historias reales de miedo, me gustaba irme a dormir escuchando historias. Había un joven que narraba historias que la gente le mandaban a él, historias reales. Y me acuerdo que entre las historias que él narró una noche, él narró sobre una persona que entró a la Deep Web. Eso es un lugar oscuro en la internet, donde hay traficantes, hay crímenes antihumanos, antianimal, ¿verdad? Y él hablaba de cómo él entró allí y vio que habían partes en la sitio web donde tú podías ver videos de cómo mataban gente. Él no se quedaba a verlos, él le daba terror eso, pero contaba de cómo le hackearon la computadora y lo vinieron a buscar. Escúchame, si digamos que tú vas y voluntariamente te pones a ver videos horrendos, aunque tú no estás físicamente cometiendo ese pecado, tú eres culpable del pecado también porque estás ahí tomando placer en esa iniquidad que está tomando lugar. Por eso dice la Biblia que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. Ya fornicó con ella en su corazón. La Biblia también dice que el que odia a un hermano en su corazón, y cuando dice hermano se refiere a la gente en general, que aquel que odia a otra persona en su corazón es culpable de homicidio. Y la Biblia dice que el pecado de la rebelión es como el pecado de la brujería. Tú no tienes que físicamente cometer un pecado. Si tú te sientas a deleitarte en una iniquidad que estás viendo en el teléfono, que estás escuchando a alguien contar, tú estás al igual de mal que ellos. Y vas a ser juzgado al igual que ellos. Hay muchos contratos legales que uno hace por no removerse de un lugar o situación o conversación. Digamos que estás en el trabajo y siempre hay gente chismoseando en el trabajo. Tú no abres la boca para chismosear, pero tú te sientas cerquita para escuchar el chisme. Tú eres al igual de culpable que los que están chismeando, porque aunque tú no abras la boca para chismear, tú estás voluntariamente sentándote ahí para escuchar el chisme. ¿Y qué es chisme? Falso testimonio. Y entre las 7 cosas que Dios odia, está en la Biblia, entre las 7 cosas que Jehová odia, son los labios que levantan falso testimonio. Si yo me siento ahí voluntariamente para escuchar el chisme, aunque yo no abro la boca para chismear, soy igual que los que están chismeando. Estoy ahí, sentada, voluntariamente. No es que es una cosa que no puedes evitarlo porque están en un espacio todos juntos y están hablando, ok, es otra cosa. Pero si tú voluntariamente te posicionas para escuchar el chisme, tú estás igual que ellos. Eres al igual de culpable, eres chismoso o chismosa también. Ser chismoso es más que abrir la boca para chismear, es siempre querer escuchar el chisme también.
Y así como en la ley legal hay culpables de homicidio y hay accesorios de homicidio, ¿sabes que tú puedes ser un accesorio a un crimen? Si tu amigo Paco te dice, oye, voy a ir a matar a no sé quién, y tú les manejas, tú los llevas, aunque físicamente tú no cometas el crimen, fuiste accesorio al crimen porque tú ayudaste a facilitar el crimen. Y si tú quizás no los manejas, ¿verdad? No los llevas a ningún lado, pero te cuentan que van a matar a alguien y tú no lo reportas a la policía, ¿eres culpable como qué? Eres considerado un acómplice. Así, aquí en los Estados Unidos hay una ley. Si tú te enteras que están cometiendo un crimen y tú no lo reportas a la policía y tú encubres el crimen, legalmente eres un acómplice y tanto tú como el que cometió el crimen van a ir a la cárcel. Así en lo espiritual. Si tú no estás de acuerdo con algo, tú tienes que reportarlo o removerte de la situación completamente. Si yo me mantengo viendo una película que blasfema en el nombre de Jesucristo, yo estoy en acuerdo entonces. Aunque yo diga que no estoy en acuerdo, en el espíritu soy acómplice a la blasfemia que está tomando lugar en la película. Ahora yo soy culpable también. Y ahora el enemigo tiene una legalidad para atacar mis pensamientos. Cuando yo comencé voluntariamente, bajo revelación del Espíritu, a cortar contenido de mi vida que decían ciertas cosas o promovían ciertas cosas, es verdad que ya no podía ver nada porque la mayoría de las cosas tenían esas cosas. Pero mi mente comenzó a ser libre. Si yo estaba viendo una película o una serie y de repente decían algo que ya el Espíritu Santo me había revelado que era una blasfemia o que no le agradaba o lo que sea, y yo lo cancelaba, pum, pum, liberación iba pasando y mi mente comenzó a ser limpiada. Sabes que tus pensamientos son discipulados por lo que tú ves y escuchas. La Biblia dice, sé renovado, sé transformado mediante la renovación de tu mente. Si tu mente no es renovada en la Biblia, en oración, en ayuno, en buscar a Dios, ¿verdad? Pasar tiempo con el Espíritu Santo, tu mente está siendo discipulada por alguien. Y si no es Dios, entonces el enemigo. Los que quieran tener una mente limpia y sana tienen que estar dispuestos a sacrificar esas cosas que le están... Si tú amas a Dios, tú vas a querer hacer lo posible para no tener esos pensamientos. Entonces, vas a tener que hacer sacrificios. Corta las series. No digo que no puedes ver televisión, pero vas a tener que ser selectivo. Corta las series que blasfeman a Dios. Corta las series con agendas demoníacas. Un ejemplo, somos cristianos, tememos a Dios. Si en la serie o en el show que estoy viendo están perpetuando la agenda de la ideología de género, ¿qué tengo que hacer yo? No verla. Porque aunque yo no esté en acuerdo y no esté haciendo lo que están haciendo, la serie ya me está dejando saber que ellos están a favor de esa iniquidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Removerte de ahí. Es fácil. La televisión nunca te esconde la intención del show. Yo he visto series donde me caen mal porque yo sé que están tratando de pintar a los cristianos mal. Un ejemplo, mi amigo puso una película de un alien que se llama Paul. Y el alien, la serie, rápido me di cuenta que la serie se trataba de burlarse de los cristianos y promover ideas demoníacas de que los aliens nos crearon y se burlaban de los cristianos. Y cuando vi eso, él dijo, ¿quieres que la quite? Dije, yes. Porque se dio cuenta que por primera vez, por estar sentado al lado de un cristiano, se dio cuenta, espérate, esta serie es ofensiva a una hija de Dios. Y la quitó. Es una serie, la agenda nunca está lejos. Si tú prestas atención te darás cuenta que todos los shows tienen una agenda. Si la agenda va en contra de Dios, no lo veas porque estás en acuerdo con un demonio y después vas a estar lloriqueando porque tienes pensamientos blasfemos contra Dios. Este video entero desmenuzó el tema. Ya si viste este video no tienes excusa. Si quieres continuar con tus pensamientos demoníacos, sigue viendo pamplinas y sigue abriendo puertas y sigue haciendo lo que te da la gana. Si quieres ser libre, renuncia a todas las cosas que estás viendo. Deja tu show favorito donde empujan una agenda demoníaca y donde blasfeman a Dios
Renúncialo en el nombre de Jesús. Renuncia a las canciones del mundo en el nombre de Jesús. Deja de ver esas cosas. Niégate a ti mismo, agarra tu cruz y sigue a Jesús. Y mientras más tú obedezcas al Espíritu Santo, cuando Él te revela algo, más vas a ser libre. La liberación viene por obediencia, no simplemente por creer. Hay gente que cree en Dios y no hacen la voluntad de Dios. Yo creí en Dios, siempre he creído en Dios. Nunca no he creído que Dios es real. Desde los 2 años he sabido que Dios es real. Pero no siempre obedecí a Dios. Tú puedes creer que Dios es real y estar en absoluta desobediencia. ¿Quieres ser libre? Obedece a la persona del Espíritu Santo cuando Él te manda a hacer algo. Hice el video súper detallado para que se entienda. Dios les bendiga. Recuerden, hay que renunciar a esas cosas. La categoría de demonios en tu mente te deja saber la categoría de contratos legales que tienes. Y usa ese conocimiento. Ok, si son pensamientos blasfemos, corta ese acuerdo. No veas más contenido blasfemo. Si son pensamientos sucios y ya tú no haces esas cosas o las estás haciendo, déjalas de hacer. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Renuncia en el nombre de Jesús. No vuelvas atrás. Cristo le dijo a la mujer que Él no apedró. Dijo, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Así que arrepiéntete de tus pecados en el nombre de Jesús y renuncia a tus pecados en el nombre de Jesucristo. Rompe el contrato legal que tienes con el enemigo. Van a verlo. Escúcheme, esto es comprobable. Haz lo que te dije. Deja de hacer lo que te dije. Y vas a ver. Deja de hacer esas cosas que me refiero. Que abren puertas y vas a ver. Obedece. Muchos de ustedes ya tenían este conocimiento. Es que lo resistían. No lo resistas más. El Espíritu Santo no te revela algo por gusto. Él quiere hacer a los cautivos libres. Pero hay muchos cautivos que quieren ser cautivos por conveniencia. El que quiere ser libre va a recibir libertad. El que quiere ser esclavo se le va a quedar igual. Dios los bendiga.